poco. Del lado humano, pues yo creo que esto es lo peor que se ha estado desde el punto de vista humanitario, porque si bien nosotros entendemos y no nos mezclamos en política y respetamos mucho las decisiones del gobierno norteamericano, estemos de acuerdo o no, no es nuestro papel, ¿no? Pero sí vemos como una sensación de desesperanza en las personas, ¿no? Mi nombre es Ricardo Aarón Flores Morales, soy técnico en urgencias médicas, trabajo en Centro de Esperanza como codirector. Mi nombre es Carla Betancourt y soy codirector de Centro de Esperanza junto con mi compañero. Centro de Esperanza es un lugar que se dedica a la atención a migrantes en todos los aspectos: dormitorios, alimentos, suministros básicos. Cuando nosotros llegamos aquí, hace 3 años, era cuando estaba el COVID. Entonces se supone que las fronteras estaban cerradas a cualquier tipo de asilo. Pero aún así, había abogados que tomaban casos como por excepción y sucedía el asilo para personas. Nosotros vivimos el cambio de cuando se terminó, entonces vino CBP One. Se cierra CBP One cuando muchísimas personas ya tenían esperando 8 o 9 meses por una cita. Venía con la familia de mi esposo, en total éramos 16. Venían mis suegros, mis cuñadas con cuños, todos veníamos huyendo de la violencia. Y a un cuñado mío lo habían secuestrado y venía con su piernita quebrada. Entonces, por eso se entregaron ellos antes que yo. Yo vengo con mi papá enfermo, así que yo decidí, pues, esperar. Inicié mi nuevo proceso y hice otro registro. Me salió mi cita, me sentí súper feliz, pero entró el nuevo presidente y ya faltaban 4 días para irme cuando me llega un correo donde dice que mi cita era cancelada. Ya se imaginará, pues me sentí mal. ¿Por qué? Porque ya llevaba casi 1 año de espera y para que mi cita se me cancelara. Y pues yo la verdad no me he ido de este lugar porque no tengo a dónde más ir. Y para los adultos, María, José, Keiser, Fernanda, Rosalba, Ariana, Cristal. Nos convertimos en los que estamos dando el asilo en estos momentos. Ya no somos un cruce. Tenemos que adaptarnos en todos los aspectos. Por ejemplo, antes los niños no iban a la escuela porque solamente eran 3 o 4 meses, pero como ahora están aquí permanentemente, hemos tenido que echar mano, por ejemplo, de atención psicológica para niños, para mamás, y pues adaptarnos en todos los aspectos, porque la idea es apoyar a estas personas a que se queden aquí el tiempo que ellos necesiten para que hagan lo que sea que ellos quieran hacer. Por tierra, de país en país, de Colombia a la selva, Panamá, de Panamá a Costa Rica, Nicaragua, de Nicaragua a Honduras, de Honduras a Guatemala y de Guatemala a México. Llegamos a Ciudad de México, que fue cuando fueron las votaciones del presidente Maduro en Venezuela, que él se volvió a reelegir, a ganar. Vivimos la experiencia del tren de la bestia para llegar hasta acá. Duramos 10 días. En Sinaloa nos tuvieron en una casa 3 días. Y nos estaban pidiendo dinero, pero no tenemos. Y así no tenemos familiares, así que nos envían por la situación del país.
Así ya al último nos dejaron ir y nos montaron en otro tren ellos mismos. Pudimos avanzar. Seguimos metiendo nuestra cita, pero no, nunca llegó. Hasta el 20 de enero que nos vamos a aplicar más. Y de ahí pues hemos permanecido aquí día y noche y pues no perder la fe ni la esperanza. La esperanza que ellos tienen es que este ciclo pues se termine y ahora es cuestión de saber cuándo se va a terminar. Ahora quienes están aquí no tienen otra opción, no pueden volver a donde ellos son. Hay muchos que no son mexicanos y es muy difícil su regreso, tanto como fue difícil para ellos llegar aquí. Ha sido muy difícil porque nunca hemos estado pues, Tan lejos de nuestro ajá, país, pues. de nuestra familia. Pero bueno, que todo sea por un buen futuro para ellos. Pues me imagino que pues voy a estar allá con mi familia más que nada, porque en realidad la familia pues sí nos hace falta muchísimo. Y pues me imagino estar allá con ellos contentos, pues trabajando, saliendo adelante, todos como una bonita familia. Y entonces pues sí queremos llegar y es como todo, hay momentos que estamos desesperados, lloramos y todo porque sentimos que no llegamos. Personas comunes y corrientes que solo desean ir, luchar por un sueño y progresar, que a final de cuentas es la esencia pura de Estados Unidos. Vivir por un sueño, luchar por un sueño y progresar basado en ese sueño. Hi, I'm Tom McNamara, host of Arizona Illustrated. Thank you for watching this story from our show. And for more local content from Arizona Illustrated, just click right here.